que los hijos sepan que son parte del ministerio, Exacto. juntos. Somos juntos y todos tenemos que entender eso. El trabajo de su papá, el trabajo de mamá, porque mamá también a veces está ocupada, pero ellos tienen que entender que ese es el trabajo y ya tienen ellos orientaciones de lo que deben hacer en casa para que estén ocupados, ¿verdad? Y qué bonito es que lo vean, que nosotras como esposas o como mamás lo hacemos con mucho ánimo. Oh, sí, Ajá, sí. porque ellos también lo toman de esa manera. En cambio, si nosotros quejáramos, ay, ya tengo que ir a ver a esta hermana, o mira, tu papá sí se fue y no pasó tiempo con nosotros. Ellos están escuchando y están recepcionando, y cuando ellos van creciendo, ellos van a decir, no, porque mi papá no estuvo más en el ministerio y no con nosotros. Ajá. Buenas, ¿qué tal, amigas? Aquí estamos nuevamente aquí con nuestra hermana María de Jesús. Sí, la hermana María de Jesús en su testimonio nos hablaba acerca del tiempo, ¿no? De casada, son 50 años, y dentro de ello, ¿cuántos años en el ministerio, hermana Jesús? Los 50 años. Sí, Wow, sería ¿verdad? aún más, diría, porque empezamos cuando éramos todavía antes de casarnos. Wow, hermana. Empezamos la iglesia de Manuel. Ajá. Hermana Jessy, y usted, por ejemplo, nos hablaba acerca de las luchas dentro, como esposa, sabemos, o sea, no estamos dentro de un matrimonio y sabemos que vamos a tener luchas. Pero ahora yo quiero que usted nos pueda hablar acerca de esas luchas, pero o sea, dentro, viéndolo desde el lado de la esposa de pastor, ¿no? Porque el ministerio es trabajar con gente. Así es. Cada gente, cada persona es un mundo diferente. Así es. Sí, y como esposa de pastor, habiendo estado por ahí unos cuantos años, conlleva muchas cosas. Nosotros sabemos que hemos tomado una decisión para servir al Señor a tiempo completo, pero también lleva su lucha cuando uno está casada con un siervo de Dios. Y en ello el siervo de Dios no solamente es mi esposo, sino es pastor de todos. Exacto, de todos los que congregan. Y allí hay, ¿no es cierto?, hermana Jessy, usted háblenos cómo ha sido este tiempo de ministerio para usted como esposa de pastor. Cómo de repente a nuestras amigas podemos, ¿no?, que nos están viendo las esposas de pastores, decir, van a decir, ahí yo soy, en ese punto estoy, hermana Jessy, necesito, hábleme. Bueno, como dije, yo fui preparada y sabía que si Dios me daba un esposo pastor, yo estaba lista para ayudarle. Yo sabía la decisión de él, su carrera como pastor, y yo también como la compañera de él. Entonces, hablamos con mi esposo, que cuando teníamos problemas, lo conversáramos, tomáramos un tiempo de hablar. Y yo a mi esposo siempre decía, vamos a hablar cada uno 5 minutos sin interrupción. Entonces poníamos en la mesa un reloj y pues no era fácil al principio. Cuando algo a mí no me gustaba, o yo veía algo en él o él también en mí, porque pues sí, somos personas y no somos perfectas. Entonces bueno, él me decía, Jessy, vamos a conversar a tal hora. Y lo hacíamos mayormente cuando los niños eran pequeños, pues lo poníamos a la cama y nos quedábamos a conversar. 5 minutos él decía, luego yo 5 minutos, y llegamos a la conclusión de estar de acuerdo. Entonces es lo que hacíamos y nos ayudó mucho. De cualquier problema que tengamos, de diferencias, ¿no? Diferencias. La cosa es que él tenía en mí, en ese aspecto, él tenía el deseo de servir a Dios en todas las cosas, como yo también fui enseñada
Entonces yo estaba de apoyo, casi por ese lado, no tanto, pero para las personas que no han recibido, por ejemplo, no han ido a un seminario para poder desempeñarse como la esposa, como la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces esto es necesario leer libros. Hay muchos libros que ayudan, buenos libros, por cierto, que ayudan cómo podemos ayudar, ser de ayuda, de apoyo, de bendición al esposo, porque si soy de bendición a él, también él va a ser de bendición a la obra de Dios, a los hermanos. Y hay libros, hay hoy en día se aprende muchas cosas por internet. Podría buscar, tomar a una mentora, sí, alguien una que les pueda mentora que enseñar. sea cristiana, que conforme a la palabra de Dios, y estudiarlo por internet. Por ejemplo, en la iglesia, en tu iglesia, en la iglesia Esperanza, están promocionando cursos que uno puede estudiar y es por internet, en línea, por línea, ¿verdad? Entonces, es apartar su lugar, su tiempo para prepararse, aparte de leer libros también, y más que eso, la palabra de Dios. Amén. Allí se encuentra todo, yo diría, nada se escapa de Dios, nada ha dejado fuera de lugar que no podamos aprender a través de la Biblia. Amén. Hay para las mujeres, para las solteras, hay para las casadas consejos que Dios da a través de los libros de la palabra de Dios, y que uno tiene que leerlo, y no solo leerlo, sino hacerlo, obedecer. Y pues van a ser de bendición, como dijimos el miércoles, ser mujer bendecida para ser de bendición. Amén. A los cercanos, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, a nuestra vecindad, a todos, ¿verdad? Exacto. Como creyentes debemos ser de bendición para otras personas. Dentro del matrimonio usted recalca y saca, o sea que debe haber una comunicación, Sí. ¿no? Con nuestro esposo, Sí, el y poder siempre hablarlo. Ajá. Pero muchas veces en esas conversaciones, hermana Jessy, no debo querer poner yo, ¿no? Que se haga que se diga lo que yo quiero. No, sino estar dispuesta a poder escuchar a mi esposo. Así es, y ponerse de acuerdo y estar de acuerdo a la palabra de Dios. Exacto, eso. Exacto. Porque si yo voy a hablar con mi esposo de un problema y yo salgo con que yo quiero ganar y yo quiero hacer que se haga lo que yo digo, no, ahí está ganando el diablo. Exacto. Y no Dios, ¿no? Le damos lugar al diablo, a la carne, no. Dios dice en su palabra que tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios y obedientes al esposo. Entonces uno tiene que ponerse de acuerdo, conversarlo siempre, y eso sí es constante. En un matrimonio, de verdad, por eso dicen, la comunicación es la clave. Hermana Jessy, y si por ejemplo en esas conversaciones ya tú sabes que debes agarrar y hablarlo. Nosotras las mujeres muchas veces somos más habladoras que los varones. ¿Qué pasa si el varón agarra y, no quiere escuchar? ¿Cuál sería, no? Bueno, no ha sido eso mi caso. Algunas veces, no hoy día, mi esposo decía, porque yo tengo que discipular o que salir o que visitar, nos vamos a ir a visitar, no vamos a poder. Bueno, está bien, entonces, ¿qué día? Pero sí, siempre tienen que sentarse a conversar qué es lo que le molesta a él o qué es lo que le molesta de mí o qué anda mal con mis hijos, con los niños. Entonces, conversarlo. Y es el esposo que dice, mira, la palabra de Dios dice así, entonces tenemos que hacerlo así. Y también a veces dice, entonces tú estás haciendo mal. Entonces Dios dice que así debemos hacerlo y lo vamos a hacer. Entonces sí, aceptarlo, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo. No, uno no tiene que salir ganando, no yo, porque no es yo.
Ajá, ¿por qué? Porque le damos lugar a Satanás, ¿no? Para que empiece a meter cosas a nuestra mente. Sí. No, o por ejemplo, como usted dice, ¿no? De repente su esposo dice, no, ahora tengo que hacer esto. Entonces nosotras las mujeres somos emocionales y podemos tomar, ¿no? Como la respuesta de pastor o de mi esposo, como que no me quiere, como que, ay, no le interesa lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces, no debemos dejar a Satanás trabajar en nuestra mente. Claro que no. Así es. Somos conocedoras como esposas, sabemos que todos los movimientos de nuestro esposo, sus programas, sus visitas, sus consejos, con personas diferentes, entonces tenemos como esposas entender. Es verdad que cuando pasa alguna cosa, desaveniencia o desacuerdo, quisiéramos arreglarlo inmediatamente, pero no siempre se puede. Entonces uno habla con él, como él también cuando habla con uno y uno no puede hacerlo ese momento. Entonces dice, podríamos hacerlo otro día, por favor, o mañana o más tarde. Entonces igual debemos ser comprensivas cuando él no puede, porque sabemos que él está ocupado. Ahora, que él no quisiera es otra cosa, ¿verdad? Pero si él está ocupado en sus diversas actividades, entonces tenemos que entender y esperar, nada más esperar, no es que no se va a hacer, esperar. Y ya cuando se da el tiempo, pues quizás es el tiempo en que nos da Dios para orar, para que esa conversación sea fructífera. Claro, ¿no? sea de bendición. Entonces, eso es. No permitir entonces a Satanás que llegue a nuestra mente y nos diga, no es porque no te quiere, sino recuerda, o sea, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Sí, así es. Nosotras como esposas, hermana Jessy, nuestro esposo, bueno, estoy hablando de ministerio, están dentro del ministerio, están trabajando con las demás personas y nosotras como esposas en casa. También tenemos nuestro ministerio, que son nuestros hijos. Sí, ¿no? ¿Cuán importante es ello, hermana Jessy? Como nosotros como esposas, trabajar ¿no? con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Con nuestros hijos, ajá. Pues eso es, diríamos, de diario, de constante con nuestros hijos, estando en casa o aconsejándolos, alimentándolos, enseñándoles que hagan las cosas como Dios quiere que los hagan. Eso se lo enseña desde pequeñitos. No es que, o bueno, depende estamos hablando de la esposa de pastor, pero si es una esposa cristiana que se ha convertido y ha llegado a conocer a Cristo cuando sus hijos ya son grandes, entonces es un poco más, que tiene más difícil, diríamos. Pero en la esposa de pastor, pues no, se está con su esposo siempre, los niños han llegado cuando están juntos siempre, entonces la enseñanza a los hijos es desde que nacen, ¿no? El rol de la esposa y de la mamá es muy importante, sí, porque puede ser que el papá, siendo el pastor, da tiempo al ministerio y a veces pues el tiempo, ellos de repente dicen, no, mi papá para más con los hermanos que con nosotros. Entonces ahí entra el rol de la mamá, ¿no? Claro. El poderle enseñar y decir, lo que estamos haciendo es sí, para el Señor. así es. Ajá, entonces es muy importante, ¿no, hermana? Por eso ese rol de esposa. es que los hijos sepan que son parte del ministerio. Exacto. Juntos. Somos juntos y todos tenemos que entender eso. El trabajo de su papá, el trabajo de mamá, porque mamá también a veces está ocupada, pero ellos tienen que entender que ese es el trabajo y tienen ellos orientaciones de lo que deben hacer en casa para que estén ocupados, ¿verdad? Y qué bonito es que lo vean, que nosotras como esposas o como mamás lo hacemos con mucho ánimo, Sí, ajá, sí. porque ellos también lo toman de esa manera. Sí. En cambio, si nosotros quejáramos, ay, ya tengo que ir a ver a esta hermana, o mira, tu papá sí se fue y no pasó tiempo con nosotros,
ellos están escuchando Sí, sí. y están recepcionando, y cuando Es ellos un van honor. creciendo, ellos van a decir, no, porque mi Ujú. papá no estuvo más en el ministerio y no con nosotros. Ajá. Entonces puede ser que ellos empiecen a renegar cuando nosotras las esposas, las Nos mamás, tenemos quejamos. un rol tan importante de poderles enseñar, ¿no, hermana Ya. Jessie? Sí, sí, Usted muy tiene sus 2 importante. hijos en el ministerio. Sí. César trabajando en una iglesia Sí. y Cecia apoyando a su esposo, sí. ajá, también. Entonces, eso es lo que deben haber visto ellos, ¿no? Sí. En ustedes. Yo como su hija espiritual de ustedes, o sea, haber visto ese trabajo, ¿no? Y eso, como yo digo, vengo de esa escuela. ¿Por qué? Porque lo he visto, lo he aprendido. Y eso me ha animado Amén. a poderlo hacer. Entonces, creo que es de ello, ¿no? Las Sí, esposas, las sí. mamás. Y hermana Jessie, y por ejemplo, si ahorita nos está viendo una hermana, están aquí escuchando, yo lo sé, ¿qué consejo para cerrar ya nuestra entrevista usted podría darles, así como esposa de pastores? Voy a dar una ilustración. Por ejemplo, en un campamento de pastores, una esposa de pastor me dijo, hermana, ¿qué tengo que hacer? Esposa de pastor, ¿qué tengo que hacer? Mi esposo siempre está ocupado y no me da tiempo para conversar, para hablar de los hijos, de la casa, de la familia, de las necesidades. Y yo quiero hablar con... Entonces le digo, tenemos estos problemas. Le digo, habla con tu esposo. Y dice, pero él no me da tiempo. Entonces le digo, baja a su escritorio o ve a su escritorio y dile, por favor, quiero una cita para hablar contigo. Entonces, si él te dice no, pues dile, como cristiana, ya no como esposa, sino como cristiana, quiero un consejo, quiero hablar contigo, porque es tu pastor también, porque la esposa también llega a ser una de las congregantes cerca a él, ¿verdad? Entonces ella lo hizo de esta manera y él reaccionó. Sí, claro, no solo eres mi esposa, no solo eres la madre de mis hijos, sino que también eres una que te estoy alimentando espiritualmente, eres una congregante activa en la iglesia. Y dio su tiempo para, cuando yo hablé con ella después, hermana, funcionó, dice, le dije que me atienda como a una de sus ovejitas y ya, sí, ha funcionado, hemos conversado, ya nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, eso, buscar la manera, la comunicación en el matrimonio pastoral es importantísimo. Y ninguna cosa que uno ve que anda mal se lo debe pasar por alto. Entonces, siempre pedir una cita, no reclamarlo, sino una cita, por favor, para conversarlo. Y ambos, ¿no? A veces él es culpable, o a veces la esposa es culpable, tal vez ella entendió mal. Entonces, se ponen ahí de acuerdo. Por cierto, como dijo la hermana Heather, hay que orar primero. Se ora primero y Dios guía la conversación y hace ver quién ha errado y arreglarlo. Perdóname y ayúdame, gracias por hacerme ver, tanto él o ella, ¿no? Entonces, eso es lo que debe ser cada esposa de pastor. Y aún no en esposa de pastor, también el matrimonio. En cualquiera de los congregantes es importante conversarlo en el tiempo que tienen tiempo. Y Dios va a guiarles para que puedan seguir adelante. Es un trabajo. Creo que en el matrimonio, tanto pastoral como en cualquier matrimonio, vamos construyendo cada día las cosas. Y no porque faltó algo, se debe dejar de construir, sino seguir adelante. Ir ¿verdad? construyendo. Sí, en Cristo, con la ayuda de Dios. Amén. Y Él con es la nuestro palabra de fundamento. Dios. Él es, el fuerte. exacto. Porque si no es Dios, no es nada. Estamos vacíos. Pero ya nosotros no somos vacíos, somos hijos de Dios, somos cristianas, tenemos un Todopoderoso que nos entiende y que nos va a ayudar.
a seguir adelante, no a desanimarnos, no a tirar la toalla, no, es con Dios. Si Amén. una vez hemos hecho promesa de que vamos a servirle hasta el final, hasta el final. Amén, hermana Amén, Jessy, sí, muchas sí. gracias. Gracias Gracias, por este Martita. tiempo. Yo sé que va a ser de bendición para nuestras amigas que están Espero escuchando. que sí, espero que hermana sí, Jessy, que Dios los el bendiga. Señor va a usar no lo que Dios ha ido haciendo. Él mismo ha ido haciendo en usted, en su Amén, en ministerio, amén. junto con su esposo. Queridas amigas, entonces nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar en Entre Amigas. Dios le bendiga.